Me alegra encontrarme de nuevo con ustedes para seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Vamos, si les parece, ya al capítulo 8, donde vamos a tener hoy una lectura y también algunas consideraciones. Entonces, capítulo 8 del Evangelio de Marcos, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Bueno, la lectura sin duda es muy parecida, el episodio es muy parecido a otro que ya hemos visto con anterioridad, cuando el Señor alimentó a los 5.000 en el capítulo 6 de este mismo Evangelio, los versículos 32 al 45. Y el hecho de que sean dos pasajes tan parecidos, pues automáticamente pues los críticos de la Biblia se lanzan a degüello diciendo: bueno, pues no ves, esto es un solo milagro que por un descuido, porque estos evangelistas eran muy torpes y no pensaban, no se daban cuenta de las cosas, y vuelve a repetir el mismo milagro. Bueno, pues ellos que lo critican todo pueden decir lo que quieran, pero realmente leyendo los dos episodios nos damos cuenta inmediatamente que se trata de dos circunstancias distintas. Y el mismo Señor Jesucristo así lo confirmó. Fíjense, en este mismo capítulo, en el capítulo 8, los versículos 19 y 20, dice: Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Así que el mismo Señor hizo referencia a estos dos milagros como dos hechos independientes, diferentes el uno del otro. Así que nosotros, bueno, no vamos a hacer como hacen los críticos, que todo lo cuestionan y siempre están pendientes a ver dónde pueden encontrar algo con lo que cuestionar, ridiculizar, menospreciar la palabra de Dios. Para nosotros es todo lo contrario. Nunca nada en la Biblia es una repetición insignificante. Esto siempre tenemos que evitarlo. Siempre hay un propósito, incluso cuando hay una repetición del mismo hecho, que no es este el caso aquí, pero aún en esos casos también debemos de prestar atención. Nosotros tenemos la convicción como cristianos de que cada palabra que nos encontramos aquí en la Biblia ha sido inspirada divinamente por el Señor y tiene una importancia, por lo tanto, importante, grande para nosotros. Y bueno, en cuanto contestando a los críticos que dicen que es el mismo pasaje, ya hemos visto que el Señor dice que no, que son dos, pero aún así hay algunos detalles en ambos incidentes que nos sirven para mostrar las diferencias, y debemos de pensar en ellos, que nos ayuda también al mismo tiempo pues para adentrarnos, para ir tomando nota de los detalles del texto. En primer lugar, dense cuenta que el primer milagro fue
tuvo lugar después de la misión de los 12, cuando el Señor los envió a predicar. Pero en esta ocasión es totalmente diferente. Tiene lugar cuando el Señor Jesucristo está de gira, vamos a decirlo así, con sus discípulos por la región de Decápolis. Son momentos diferentes. También en la primera ocasión la multitud había estado con Jesús un día, mientras que aquí nos dice que ya habían pasado 3 días ya que estaban con el Señor. También el número de personas que comieron fue diferente en ambos casos. En la primera ocasión fueron 5.000 y ahora vemos que fueron 4.000. También la provisión que tenían a mano era diferente. En la primera ocasión eran 5 panes y 2 peces, mientras que aquí había 7 panes y unos pocos pececillos. Así que era también distinto. También era diferente la cantidad que sobró. En la primera ocasión recogieron 12 cestas llenas y aquí lo que vemos es que recogieron 7 cestas grandes llenas. Y también después del primer milagro el Señor mandó a los discípulos que subieran en la barca, ¿se acuerdan ustedes? Y con cierta urgencia los mandó que cruzaran el mar de Galilea al otro lado. Y aquí en cambio no vemos nada de todo esto, sino que el Señor emprende un viaje a través de Dalmanuta, en la región, creemos que de Decápolis. Así que, aunque los críticos hablan mucho, tendrían que estudiar un poco más los detalles de lo que se dice para ver que no proceden con rigor ni con, en fin, diciendo las cosas tal como son. Se inventan cosas en su afán de criticar la palabra de Dios. Ahora, es verdad en todo caso que aunque hay diferencias muy notables y numerosas, pues el milagro, en esto no lo vamos a discutir, consiste en ambos casos en lo mismo, multiplicar panes y peces para dar de comer a una enorme multitud. Y la pregunta que surge entonces para nosotros es por qué el evangelista vuelve a recoger un milagro que era tan similar al anterior. No que fuera el mismo, pero si era muy parecido en lo elemental, en lo esencial. ¿Cuál era el propósito del evangelista al volverlo a incluir aquí? Y creemos que hay también varias razones para este hecho. La primera de ellas es que, bueno, pues serviría como una evidencia más a aquellos críticos que no querían creer en el Señor Jesucristo como el Mesías de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Ya lo dijimos que en el Evangelio paralelo, en Juan, en el pasaje paralelo quiero decir, la secuela, lo que ocurrió después del acontecimiento del primer milagro es que pues ellos volvían y querían más pan porque Moisés les había dado en el desierto 40 años el maná y tú solamente nos has dado un día. Bueno, pues ya les vuelve a repetir el milagro. ¿Cuál va a ser ahora su queja? Porque era un milagro tan evidente, tan grande, era una evidencia más que ponía delante de ellos un hecho inequívoco. El Señor Jesucristo era el Mesías. Así que incide nuevamente en este hecho con este milagro, al estilo de lo que ellos demandaban tantas y tantas veces. Por otro lado, nos muestra que la provisión del Señor Jesucristo es inagotable. Es suficiente siempre para satisfacer cualquier necesidad de su pueblo. Y esto lo tenemos aquí demostrado. No hay momento en que el Señor no tenga lo necesario para su pueblo. Por otro lado hay otro detalle, y es que el primer milagro de multiplicación de panes y peces tuvo que ver en un contexto puramente judío, en un ámbito judío, mientras que aquí nos encontramos en la región de Decápolis, que estaba al otro lado del río Jordán, y que, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, era una región de mayoría gentil. Ya no estábamos en tierras con ese carácter judío tan propio, tan identificativo, sino aquí nos encontramos en un ámbito distinto, en el ámbito gentil. Y lo que viene a demostrar este milagro es que tanto para judíos como para gentiles el Señor tiene provisión. Él es el pan de vida para unos y para otros. En este sentido iría un poco en la línea de esos pasajes que vimos cuando el Señor decía, hacía limpios todos los alimentos, y también a los comentarios que tuvimos en el milagro, cuando analizamos el milagro de la fe de la mujer sirofenicia. Los gentiles tienen también
parte en la provisión inagotable de la gracia de Dios que traía por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una última razón que se me ocurre por la que el Señor repitió un milagro de este tipo es porque tampoco los discípulos estaban comprendiendo la naturaleza del milagro y lo que ello quería decir en cuanto al Señor Jesucristo, porque los vamos a ver que seguían en el versículo 21 de este mismo capítulo, después de que les menciona lo de los panes y los peces, los dos milagros, dice: ¿cómo aún no entendéis? Pues ellos no entendían y el Señor vuelve a repetir la lección. Es una lección repetida, en realidad, pero necesariamente repetida. Así que es verdad, hay similitudes, hay diferencias. Y las similitudes, bueno, pues no evitan que el Señor repita, porque hay un propósito detrás de ello, como estamos viendo. Bueno, ya en cuanto a nuestro texto, dice que empieza diciendo: en aquellos días, como había una gran multitud. Bueno, la expresión esta, en aquellos días, es una expresión realmente muy imprecisa, que no nos dice el día exacto, pero nos introduce, nos sitúa en ese ambiente en el que estábamos en los últimos días, en los últimos episodios. Recuerdan ustedes, el Señor haciendo una gira privada con sus discípulos a fin de enseñarles principios fundamentales de cara a la cruz y a lo que vendría después de la cruz, cuando ellos quedaran solos y tuvieran que llevar a cabo una labor importante con las multitudes. Así que era en ese ambiente, en esos días, en esos territorios, en ese ámbito gentil, donde el Señor Jesucristo buscaba estar a solas con sus discípulos para concentrar sus esfuerzos en estar con ellos y enseñarles. También estaba en el ambiente, en ese terreno gentil, en esa zona, con la intención pues de que esa fama que le perseguía, porque hacía milagros, sanaba a todo el mundo y no le dejaba ocuparse de nada más, pues huir un poco también de esto. Aún así, pues vamos a ver que su fama era tan grande, la admiración que las personas sentían por la persona de Jesús, que nos dice el texto que algunos habían venido de muy lejos. Había algo magnético en el Señor Jesucristo, algo que despertaba tal la admiración en las personas, que los cautivaba. La gloria del Señor, la majestad del Señor, cómo Él actuaba, cómo Él obraba, cómo Él enseñaba. No dejaba indiferente a nadie. Bueno, sí, a los incrédulos más recalcitrantes. Pero cualquier persona que tuviera un mínimo de sensibilidad, la persona del Señor Jesucristo tenía un atractivo incomparable. Y fíjense que van siguiendo a Jesús, van buscándole y cuando lo encuentran le siguen por espacio de 3 días, en un lugar desierto, al punto de que están tan contentos, tan emocionados de estar con el Señor, sus palabras, sus obras son les parecen tan maravillosas que han perdido la noción de todo. Han perdido la noción de comer, han perdido la noción de dónde estaban en un desierto, han perdido la noción de que tienen que comprar para seguir comiendo y atendiendo sus necesidades. Se han olvidado de todo, porque la persona del Señor les maravillaba de esta forma. ¿Qué cosa habría sido, verdad? Bueno, nosotros le conocemos ahora a través de las Escrituras y nos deja también fascinados igualmente, ¿no? Pero qué cosa habría sido poder acompañar al Señor en aquellos viajes, viendo en vivo y en directo lo que Él hacía. Porque, bueno, pues tenemos lo esencial, el relato, es importantísimo, qué duda cabe. Pero cuánto hay que uno podría aprender viendo los gestos, viendo el tono de voz, la forma en la que Él actuaba, el lenguaje corporal con el que Él se manifestaba. Pues ellos lo podían ver allí mismo, porque estaba con ellos, eran testigos oculares. Y esas personas, por miles, estaban asombrados, ¿no? Cabían dentro de sí mismos de la admiración que sentían por Él. No es de extrañar, ¿verdad? No es de extrañar. Nosotros lo conocemos por los evangelios, que ya digo, es un relato también igualmente válido, pero solamente tenemos el texto y aún así genera en nosotros esta fuerte impresión de admiración también a favor de nuestro Señor Jesucristo. Es que era tan especial, era el mismo Hijo de Dios hecho hombre, habitando entre nosotros. Nunca ha pasado algo parecido en la historia de la humanidad. Lástima que la mayoría de los hombres no supieron apreciar la belleza, la grandeza de su persona.
Bueno, ahora nos dice que en aquellos días, como había una gran multitud, dice el Señor, tengo compasión de la gente. Nos dice a continuación, tengo compasión de la gente, de aquella multitud. Como estoy diciendo, pues el Señor pues era alguien grande, pero era un auténtico líder. Y como líder, Él se da cuenta, conoce las necesidades de las personas y se preocupa de ellas con una necesidad, con un corazón tierno, con solicitud, está pendiente de ellos. No es el Señor, es el Señor evidentemente, pero ahora hablamos de su condición como hombre que ha venido a salvarnos. Nunca deja de ser Dios, esto está claro, pero aquí en los evangelios asume la posición de siervo. Y como siervo no está preocupado, no está buscando que la gente le admire, Él está preocupado por las personas. En todo momento le vemos preocupado por las personas. Es un líder tan diferente del resto de los líderes, porque el resto de los líderes han llegado precisamente a ser líderes, en muchos casos, entre los gobernantes esto se aprecia con claridad, y lo que quieren es llevar buenos coches, tener a su servicio siempre gente que les atiende en todo lo que necesitan, buenas casas, en fin, quieren ser gobernantes porque junto con el puesto van una serie de ventajas enormes a este nivel, ¿no? De personas que van a estar pendientes de ellos. Pero el Señor Jesucristo digo que es un líder totalmente diferente, porque Él no reclama la atención para sí mismo, sino que Él está siempre pensando en las necesidades de los demás y pensando en sus necesidades con un corazón tierno. Y dice, tengo compasión de la gente. Ahora, no solamente estaba pensando en aquellas multitudes que le buscaban, esto desde luego que sí, lo vamos a ver inmediatamente que Él va a hacer algo muy grande a su favor, esto no hay lugar a duda. Pero vamos a ver que también tiene compasión de sus propios discípulos, porque ellos en fin, no habían sabido valorar, no habían entendido pues las lecciones tan importantes que les intentó enseñar en el pasaje anterior, que consistió en un milagro muy similar. Los discípulos no habían estado a la altura de lo que el Señor esperaba de ellos. El Señor tenía compasión de las personas, pero ellos no veían que las personas fueran una responsabilidad de ellos también. Y fracasaron. El Señor sí tenía compasión en la primera vez y ahora, pero ellos sentían como que las multitudes eran un problema ajeno a ellos. Y el Señor quiere enseñarles, no, tenéis, y tiene misericordia también de sus discípulos porque les vuelve a repetir la misma lección, para que aprendan. Con paciencia les está enseñando. Habían fracasado la primera vez y ahora les vuelve a repetir la lección, porque aquí había cuestiones básicas que sí o sí tenían que aprender. Si no las aprendían no podrían continuar, quedaría interrumpido su aprendizaje. No podrían aprender cosas nuevas en tanto que no entendieran lo que les estaba explicando. Bueno, la cuestión aquí realmente era de mucha importancia. Si ellos no sentían, si los discípulos no llegaban a entender que las multitudes eran responsabilidad de ellos, apaga y vámonos, porque no hay nada que hacer, porque su misión más adelante sería buscar a las multitudes necesitadas. Si ellos no entendían que eran su responsabilidad, pues no iban a ir más adelante. Pero en todo caso lo que vemos aquí es un principio pues fundamental, y es que el Señor, cuando no avanzamos en una lección, cuando dejamos a medias el aprendizaje, Él va a volver a repetirnos la lección. Ya lo he dicho otras veces, y es que es fundamental. ¿Y por qué insisto tanto? Bueno, yo no insisto, insiste el Señor, porque repite la lección precisamente por eso, porque no han aprendido. Y nos insiste en dejarnos este patrón, que funciona también con nosotros, no nos olvidemos. Porque como dejemos cosas pendientes en la vida espiritual, esas cosas están pendientes. Hay personas que dicen, no, el tiempo lo arregla todo. El tiempo no arregla nada. El tiempo muchas veces empeora muchas cosas y hace más difícil la solución del problema, si no se ha tratado cuando se tenía que tratar y se deja abandonado. A veces crece y se hace más grande.
El tiempo no soluciona las cosas, soluciona el que pongamos interés en solucionar las cosas con la ayuda del Señor. Y algunas veces hemos dejado, como los discípulos, dejamos cuestiones espirituales pendientes, o que las hemos hecho mal y nunca las hemos rectificado, y eso genera en nosotros un estancamiento espiritual. Yo conozco creyentes que están estancados precisamente por esto, que su crecimiento espiritual se ha visto truncado, se ha visto cortado porque no han solucionado cosas que tendrían que haber solucionado en el pasado. Quizás han sido cuestiones entre hermanos, en la iglesia, que ha habido un conflicto y nunca se ha solucionado. Y ese conflicto se ha enquistado y al final ellos mismos, pues quizás o no se hablan o han creado... utilizan de diplomacia y generan ahí un ambiente que sí, que se nota enrarecido, pero de distanciamiento, pero de buenas maneras, ¿no? Pero eso está impidiendo el crecimiento de las personas. O quizás la persona se ha enfadado con la iglesia, o se ha enfadado con el pastor y se ha ido de la iglesia de malas maneras. Y bueno, pues si lo ha hecho mal, pues eso ha quedado pendiente. Y dicen, pues me busco otra iglesia. Sí, se puede buscar otra iglesia. Hay montones de iglesias que están encantadas de recibir nuevos miembros y que la iglesia crezca, sea como sea. Pero esta no es la cuestión, claro está. Porque esa persona que se ha ido de la primera iglesia mal ha dejado una cosa pendiente. Y muy probablemente volverá a repetir la escena, porque cuántas veces vienen personas a nuestra iglesia y el primer día que vienen criticando al pastor de la otra iglesia de donde vienen. Es que el pastor ahí está, tales cuales, no sé qué. Bueno, yo ya sé, pero lo sé de sobra, que viene a la iglesia criticando al pastor del otro lado y al siguiente que va a criticar dentro de unos meses es a mí. Y se va a ir de nuestra iglesia poniéndome a mí pues de vuelta y media, criticándome todo lo que pueda, porque repiten el comportamiento. Por eso ya cuando llegan la primera vez, pues se lo procuro dejar bastante claro, que tiene un problema en el otro lado y que antes de cambiarse de iglesia lo que debería de hacer es solucionar el problema allí, y que yo mismo tengo el deber de hablar con sus pastores en la otra iglesia para ver en qué condiciones viene y poder ayudarle, porque hay un problema ahí de fondo. La lección se repite y muchas veces repetimos el suspenso. Hay que parar esa dinámica en algún momento y decir, alto, he dejado cosas pendientes, tengo que regresar atrás a donde me equivoqué, donde lo hice mal y restaurar las cosas, porque mi vida espiritual ha quedado comprometida, mi crecimiento ha quedado estancado y eso hace mucho daño. Y el Señor, querámoslo o no, nos va a repetir la lección. Yo en mi vida, esto lo tengo claro, y a veces me he hecho cosas mal, evidentemente, y he dejado cosas pendientes, y el Señor me ha vuelto a repetir la lección. Cuando yo veo que el Señor me repite una lección, digo, me está repitiendo la lección, lo veo claro, me la está repitiendo, porque lo hice mal, y entonces digo, pues aquí lo tengo que hacer ya bien, y busco al Señor y me esfuerzo porque pues si lo he hecho mal estoy estancado y eso tengo que cambiarlo, y procuro poner interés en solucionar las cosas y no volver a cometer los mismos errores, si es que se trata de situaciones que ya, bueno, pues que se presentan de esta manera, ¿no? El Señor repite las lecciones y no nos va a aprobar lo que está suspenso, así que revisemos bien nuestras vidas, porque si no el Señor pues viene y a veces son lecciones dolorosas que no queremos ver repetidas una y otra vez. Hay que aprender la lección, cueste lo que cueste. Y el Señor pues tenía compasión de la gente, pero también estaba, sin lugar a dudas, tratando con los discípulos. Tenían que entender, como digo, que la multitud era responsabilidad de ellos, fundamental. Y nosotros también tenemos que entender este hecho que muchas veces olvidamos, que la gente, las personas que hay a nuestro alrededor que no conocen al Señor, tenemos una responsabilidad con ellos. No es que nosotros hemos conocido al Señor y qué felices somos ya con el Señor y ya estamos aguardando el momento en que nos lleve al cielo para estar en la gloria eterna. Y a los demás, pues bueno, pues si se van al infierno es problema de ellos. No. Los que hay a nuestro alrededor son responsabilidad nuestra. El Señor les quiere hacer notar
este hecho. Es vuestra responsabilidad. Y nosotros tenemos que tenerlo claro también. Fíjense lo que dice a continuación. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Contestan los discípulos. ¿De dónde? Pero Señor, ¿qué nos estás diciendo? ¿Qué nos estás diciendo? Que tienes compasión de la gente, pero ¿y de dónde vas a sacar todo lo que hay que sacar para dar de comer a tantas personas, ¿no? Bueno, pues ellos tenían cierta razón. Ya dijimos en la vez anterior que tenían mucho realismo, pero poca fe. Eran muy realistas. Ahora usted imagínese 4.000 hombres, suponemos que también aparte iban las mujeres y los niños, al menos en el caso anterior fue así. Imagínese lo que era dar de comer a esta multitud. Pues harían falta un montón de camiones llenos de pan y de peces, en fin, la logística para organizar todo esto y ahí en el desierto, bueno, pues los discípulos tenían mucha razón en hacer este planteamiento. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Bueno, pero ya digo, tenían mucho realismo y poca fe, porque si hubieran tenido fe, ¿cómo habrían actuado? Pues ellos tendrían que haber recordado que en el milagro anterior las circunstancias eran similares y el Señor había solucionado el asunto dando de comer a una multitud muy grande. Es decir, su fe, si hubieran tenido fe, la fe les habría hecho recordar las evidencias, cómo el Señor había tratado un problema similar en el pasado y que no había habido ningún problema, el Señor tenía el poder para esto. Pero ahora hacen un planteamiento como si fuera imposible. Su fe, estaban atascados, ya digo. Pero aquí hay un principio también muy importante, ¿no? Porque la fe nos mueve hacia adelante, pero la fe es consolidada, encuentra un fundamento sólido, un ancla segura donde encontrarse firme en las evidencias que ya hemos visto del Señor en el pasado. Esto es importante siempre recordarlo, recordar todas las cosas que Dios ha hecho ya con nosotros en nuestro caminar. Por eso las personas que llevan más tiempo en los caminos del Señor, pues encuentran menos dificultades. Creo que deberíamos de encontrar menos dificultades en tener fe. ¿Por qué? Pues porque ya hemos estado con el Señor tantas veces, hemos visto su mano milagrosa, maravillosa, obrando en nuestras circunstancias, en nuestras vidas, tantas y tantas veces, que no tenemos ninguna duda. No tenemos ninguna razón para dudar del Señor. A veces, bueno, pues nosotros, mi mujer y yo, pues como obreros del Señor, pues siempre hay momentos que estamos un poco más holgados y momentos que económicamente, pues podemos estar un poco más justos. Y a veces hablamos mi mujer y yo, uy, ¿y ahora qué vamos a hacer si se nos presenta tal gasto, tal? Bueno, mi mujer reconozco que tiene un poco más tendencia a ver las cosas así, ¿no? Y yo siempre le digo, pero cariño, si tenemos que mirar hacia atrás. El Señor no nos ha hecho faltar nunca lo que necesitamos. Ha sido inmensamente fiel. Ha cuidado de nosotros en cada momento. No tenemos derecho, bueno, ya no lo duda, ¿no? Pero a veces pues las mujeres están más cerca de la realidad que nosotros. Ellas van al supermercado muchas veces, bueno, nosotros también, pero ellas van mucho más y se ocupan de otra forma de la economía doméstica y bueno, pues pueden sentir en algún momento, ¿y ahora qué? Y yo le digo, no tenemos derecho a dudar del Señor, porque si ha sido fiel siempre, ¿sobre qué base vamos a dudar del Señor? Pues no deberíamos de dudar del Señor. Por eso el Señor muchas veces en el Antiguo Testamento exhortaba a su pueblo a que miraran las señales, todo lo que el Señor había hecho por ellos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo iban a dudar, por ejemplo, de su amor, de su poder? Con solo que echaran un vistazo hacia atrás, que miraran, que volvieran la vista atrás y consideraran, volvieran a recordar todo aquello. Tenemos que recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado y eso nos va a ayudar a continuar con fe en el futuro. Sí, el futuro puede ser lo más incierto que usted quiera pensar, pero la fe nos permite mirar y ver más allá de lo que es, de ese realismo donde a veces las cosas son muy negras. Nos permite recordar el poder de Dios, que ya se ha manifestado en nuestras vidas tantas y tantas veces, y que se ha manifestado en la palabra de Dios
tantas y tantas otras. Así que los discípulos, bueno, a veces, algunos ratos parece que eran las personas más torpes y más incrédulas que hay en este mundo. Bueno, no vamos a culparles. Tenían sus dificultades para entender estas verdades, como las tenemos nosotros también tantas y tantas veces. Porque con mucha facilidad nos olvidamos del poder de Dios a nuestro favor, de cómo Él tiene la capacidad de resolver cualquier problema que se presente en nuestras vidas, que Él está por encima, Él es el eterno, Él es el todopoderoso, el omnipotente Dios, que nos ama, que es nuestro Padre Celestial, cuando hemos depositado nuestra fe en Él. No culpemos demasiado a los discípulos porque nosotros pecamos tantas y tantas veces de lo mismo, ¿verdad? Y ahora el Señor les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? ¿Y por qué les hace el Señor esta pregunta? Bueno, porque quería de alguna forma desafiar su fe. A ver, ¿cuánto tenéis? Y por otro lado también mostrarles la responsabilidad. Bueno, vosotros tenéis que hacer algo para ayudar, para dar de comer a estas personas que están aquí. Estos son principios fundamentales, muy importantes también. Es decir, tal vez no tenían para dar de comer a todas las personas, pero ¿tenéis algo? Pues con lo que tenéis empezar a funcionar, empezar a hacer cosas. Algunas veces decimos, yo no voy a hacer nada para el Señor hasta que no me voy a meter en tal o cual cosa hasta que no lo tenga absolutamente todo. Y entonces ya haré las cosas. Bueno, a veces igual no tenemos todo y no podemos hacer todo lo que pensamos, pero tenemos algo, ya podemos empezar a trabajar. Pues pongámonos a trabajar con lo que tengamos. Tal vez nuestras situaciones no sean ideales y es probable que nunca lo sean. Pero si pensamos que solamente trabajaremos cuando lo tengamos todo, probablemente nunca haremos nada para el Señor. Así que el Señor, este principio es fundamental, lo introduce el Señor. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Qué tenéis? Pues con eso que tengáis, empezar a trabajar. Porque la multitud es una responsabilidad vuestra. Y es bueno que el Señor aquí vuelva a tener misericordia de ellos. Habían fracasado la primera vez, pero les vuelve a dar una nueva oportunidad. Quiere hacerlos colaboradores de Él, cuando no los necesita. Igual que no nos necesita a nosotros. Pero, sin embargo, el Señor, en su bondad, en su generosidad, en su gracia, quiere contar con nosotros para que podamos servirle en cosas en las que no nos merecemos y somos inadecuados, sin duda, pero es tan grande el Señor, es tan grande el Señor. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, que Él quiere contar con nosotros, pero el primer paso tenemos que darlo nosotros. Tenemos que demostrarle que realmente queremos que Él cuente con nosotros. Porque Él está siempre dispuesto, pero eso está fuera de toda duda. Ahora lo que está en duda es si nosotros realmente estamos dispuestos. Nosotros tenemos que dar el primer paso. Señor, aquí estoy, con lo poco que tengo, pero te quiero servir. Lo pongo en tus manos. Tú puedes hacer lo que quieras con ello. Seguro que puedes multiplicarlo. Y aunque yo soy torpe, tengo pocos recursos, dones muy limitados y soy una persona inadecuada para algo tan grande como tu reino, pero aquí me tienes. Dispón de mi vida como tú quieras. Y haz conmigo lo que quieras. Cuando damos ese primer paso, el Señor toma en serio lo que nosotros decimos y nos va a utilizar. Claro que sí, el primer paso lo tenemos que dar nosotros en este sentido. Ellos tenían que traer el pan y poner a su disposición los peces. El Señor los iba a multiplicar. Ellos, como veríamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, ellos tendrían que llenar las tinajas de agua. El Señor las convertiría en vino. Pongamos lo que tenemos, demos el primer paso, pongámonos a hacer para el Señor lo que Él aquellas cosas en las que nos esté dando oportunidades, seamos diligentes, demos pasos, comprometámonos y ya veremos cómo el Señor, pues eso que nosotros, esa iniciativa muchas veces torpe, inadecuada, débil, el Señor la utilizará. Y allí donde hay ese interés por servir al Señor, el Señor va a dar una respuesta, va a empezar a vivificar lo que nosotros tan torpemente le presentamos para que sea suficiente. ¿Cómo lo hará? Bueno, el Señor tiene sus medios. Es increíble, increíble. Yo estoy plenamente convencido de que esto es posible.
Si no lo creyera, pues desde luego no estaría aquí predicando la palabra, ni haría las cosas que hago, porque yo creo que no soy nadie capacitado para hacer cosas tan grandes. Pero el Señor tiene misericordia de mí, como la tiene de ustedes, y en su gracia quiere contar con nosotros. Yo lo animo a que piense en esto, dé un paso hacia adelante y busque en qué puede servir al Señor con lo que tiene, y verá cómo el Señor responde a sus oraciones y a sus iniciativas. Claro que sí. A veces le reconducirá hacia otras cosas y no acabará usted haciendo lo que piensa que quiere hacer, pero cuando hay disposición, el Señor va a usarla conforme Él lo crea necesario para lo que Él quiera, no siempre para lo que nosotros inicialmente pensamos. Tal es así que a continuación dice que después de todo aquello, aquellas personas, aquella multitud, comieron y se saciaron. En las manos del Señor, nuevamente, esos 7 panes, esos pocos peces, resultaron suficientes para satisfacer a la multitud tan grandes, a esa multitud tan grande. Cualquier cosa, por pequeña que sea, en las manos del Señor, siempre se multiplica, siempre es más. Y no debemos de perder de vista un detalle importante de este milagro, y es que esto se estaba produciendo, como ya hemos mencionado antes, en un territorio fundamentalmente gentil. Y nos dice que comieron y se saciaron. Y tenemos que recordar también lo que ya vimos en cuanto al milagro de la mujer sirofenicia, cuando antes de echar al demonio que tenía a su hija fuera, tuvieron esa pequeña conversación en la que el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, a lo que la mujer contestó muy sabiamente: sí, pero también los perrillos debajo de la mesa pues se alimentan, se sacian de las migajas que caen de allí, ¿no? El Señor dijo: hay que saciar primero a los hijos y después a los demás. Bueno, pues ahora en este milagro vemos, en este contexto gentil, vemos que ellos también son beneficiarios de la gracia del Señor allí en aquel ambiente. Yo no sé cuántos gentiles habría, tal vez no había muchos, no lo sé. Pero el ambiente era, el territorio, el terreno, esa parte del país era gentil. Bueno, pues el Señor, la gracia del Señor, aquí vemos nuevamente, como le dijo a la mujer sirofenicia, que puede saciar también a los gentiles. Claro que sí. Las migajas del Señor son suficientes para saciar a grandes multitudes. De hecho, no fueron migajas, sino que la porción que Dios reserva para estos últimos es igual de grande, igual de generosa que aquella que disfrutaron los primeros, aquel otro milagro que fue hecho en ese ambiente judío. Entonces, este es el milagro, y el Señor ha manifestado nuevamente su compasión, su poder, les ha enseñado cosas importantes a sus discípulos. ¿Y ahora cuál va a ser el resultado de este milagro? Pues vienen entonces los fariseos y comienzan a discutir con él. A estos realmente no hay quien los entienda, desde luego que no. El Señor nos dice el texto que después del milagro se fue con sus discípulos a la región de Dalmanuta, que no sabemos exactamente dónde se encuentra, pero aparecen aquí estos fariseos que una y otra vez tenían un solo propósito en la vida, y se habían equivocado de propósito. ¿Cuál era su propósito? Pues acabar con la popularidad del Señor Jesucristo, condenarlo ante el pueblo, desacreditarlo todo cuanto pudieran para que las personas no se fijaran en él. Buscaban la forma de tentarle, buscaban la forma de discutir con él. Eran personas negativas, con este claro propósito, acabar con él, acabar con el Señor Jesucristo. Qué triste, qué triste. Y no nos deja de extrañarnos sin duda esta actitud que tienen. Es incomprensible, es irracional. Después de una manifestación tan clara de poder, del poder de Dios, de misericordia, ¿no deberían más bien haberse rendido a los pies de Jesús en adoración? ¿Quién entiende a estos hombres? ¿Quién les entiende? ¿Quién entiende la incredulidad? Pues estos hombres son así, y no acaba ahí la cuestión. Discuten con él y dice que le piden señal del cielo. Discutían con él pidiéndole señal del cielo. Eran rebeldes, eran incrédulos, no estaban dispuestos a reconocer al Señor Jesucristo de ninguna de las maneras.
aunque hiciera las señales que hiciera. Fíjense que acaba de hacer una señal, multiplicando panes y peces, al estilo de lo que había hecho Moisés, al estilo de lo que había hecho Elías, por ejemplo, o Eliseo, ya no recuerdo bien, aquel que dio, creo que fue Eliseo, el que dio de comer también a los profetas, multiplicando unos panes. Bueno, señales que en cualquier otro periodo de la revelación bíblica habrían sido asociadas con alguien que venía de parte de Dios, que era llamado de Dios y que estaba Dios con él. Pues en el caso del Señor Jesucristo, ellos se niegan en redondo, dicen no, no y 1000 veces no. Y claro, pues no podían negar, aquí tienen un problema, porque no podían negar las obras que el Señor Jesucristo hacía. Así que, ¿qué iban a decir? Pues ahora idean, porque claro, de alguna forma se sienten atacados, bueno, es que no os vale esta señal. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cómo se van a defender? ¿Qué van a argumentar? ¿Pueden argumentar algo? Pues la incredulidad a veces es muy ingeniosa. Dicen, bueno, pero no es una señal que a nosotros nos convenzca. Vale, aceptamos que aquí hay algo extraordinario, pero si tú eres de verdad el Mesías, queremos una señal a medida. A medida. Bueno, a medida. ¿Y cómo la queréis? Bueno, el Señor, por supuesto, no les preguntó esto. Pero tal vez ellos estaban diciendo, bueno, pues queremos una señal a medida como Moisés con Faraón, las plagas que trajo sobre Faraón, o aquel gran trueno que vino cuando, en respuesta a la oración de Samuel y que finalmente dio la victoria a Israel sobre los filisteos. Bueno, pues una señal de ese tipo, o una señal como el fuego que Dios envió para consumir el sacrificio de Elías, el sacrificio, la leña y hasta todo el agua con el que habían regado todo aquel sacrificio. Una señal de este tipo. Para ellos la alimentación de los 5000 no era un milagro lo suficientemente grande ni claro. Querían algo a medida. Tampoco les valía a todos los enfermos que el Señor había sanado, los demonios que había expulsado, los muertos que había resucitado, nada les valía. En estas circunstancias, pues la petición de estos hombres era tan perversa, tan malvada, y manifestaba una ceguera espiritual y una obstinación de corazón tan grande en estos líderes religiosos de Israel, que confirma aquel dicho que tenemos, ¿no es cierto? No hay peor ciego que el que no quiere ver. El problema de ellos, como el de muchos hoy en día, no es que les faltaban evidencias para tener fe. El problema de ellos es que tenían las señales, tenían las evidencias, pero no querían creer. Hiciera lo que hiciera el Señor Jesucristo, ellos no iban a creer, por la sencilla razón de que no querían creer. Eran como Faraón, que a cada nueva señal, a cada nuevo prodigio, milagro que Moisés presentaba delante de él todavía se endurecía más y más. Eran hipócritas, eran unos hipócritas, y así se lo dijo el Señor. Hacían creer, no, si nos diera alguna señal más, nosotros creeríamos. Hipócritas, vosotros no creeréis, haga lo que haga. Y el Señor les dijo, eran una generación mala y adúltera, dijo en el Evangelio paralelo, en el pasaje paralelo en Mateo 16, versículos 3 y 4. Era una generación mala y adúltera, eran unos hipócritas. Sabían distinguir las señales del cielo, mañana va a llover, mañana va a hacer buen día, y no sabían ver algo tan evidente que estaba delante de sus propios ojos, que se manifestaba con tanta claridad. Y así es mucha gente en nuestro entorno. Dicen, yo creería en Dios si viera un milagro, si viera tal o cual cosa. Pues no creerán, no creerán. Si ese es su argumento, nunca van a creer. Pero el día que crean, van a ver grandes cosas de parte de Dios. Claro que sí. Ya tienen evidencias para creer. Pero el día que crean, ya lo creo que van a ver. Porque este es el orden correcto. Pero bueno, ya tienen evidencias. La propia creación es una evidencia suprema de un Dios creador, de un Dios inteligente, de un Dios bueno, de un Dios infinitamente sabio, poderoso. Hay evidencias de Dios en la creación. La creación habla, es una evidencia que, como dice el apóstol Pablo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación. De modo que no tienen excusa. Claro que no tienen excusa, pero aún así buscarán una excusa. Y ahora encontramos al Señor Jesucristo gimiendo en su espíritu. Antes, en el milagro con el sordomudo, el Señor gimió, miró al cielo y gimió.
¿Por qué gemía en aquella ocasión? Bueno, gemía por los efectos que el pecado ha traído sobre el ser humano. Aquel hombre sordomudo y otros tantos y tantos traumas que acarrean, que arrastramos los hombres por causa del pecado. Y el Señor gimió allí por las consecuencias del pecado, las consecuencias nefastas del pecado en la vida humana y en la creación. Pero ahora el gemido del Señor es un poco diferente. Aquí el gemido del Señor gime por la incredulidad de estos hombres. ¿Y a dónde les lleva su incredulidad y el endurecimiento de sus corazones? Es el dolor del Señor por estas personas. Alguien podría decir, pues, ¿para qué vas a dolerte? Si no quieren, si ya les has dado todas las señales que más que suficientes y persisten en no creer, en no querer creer, ya no es nuestro problema, es su problema. Pues si se pierden, se pierden. Justamente se pierden. A nosotros ya nuestra conciencia está a salvo. Bueno, sí, el razonamiento puede ser lógico. Pero aún así el Señor le duele en lo más profundo de su corazón ver esa incredulidad y ver a dónde va a llevarles ese camino. Y gime en su espíritu. Es el gemido silencioso de Dios, que lo podríamos, bueno, si no fuera silencioso, lo podríamos seguir escuchando, porque Él sigue gimiendo por esta sociedad que le rechaza. Y porque Él ve dónde les va a llevar su pecado y esta negación a creer. El Señor le duele la incredulidad. No es ni mucho menos como algunos han pretendido y pretenden decir que Dios ha predestinado a algunos para la condenación. Y entonces, ¿por qué gime el Señor Jesucristo aquí? Es que la única posibilidad sería que realmente estuviera haciendo aquí una obra de teatro, gimiendo, cuando en realidad Él los ha creado los ha predestinado desde antes de la creación para condenarlos. ¡Qué barbaridad! Ese no es el corazón del Señor Jesucristo, ni muchísimo menos. Aquí Él le duele la actitud de estos hombres. De ninguna manera quiere que se pierdan. Y ve que se están perdiendo y que no hay forma de salvarlos porque no quieren creer. Y es una lección también muy importante para nosotros, porque qué pocas veces nos dolemos de las personas incrédulas que se pierden. Qué poco imitamos ese espíritu de otros creyentes en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes a David en el Salmo 119, el versículo 136? Dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El dolor del salmista de David cuando veía las personas que no amaban la ley, ríos de agua brotaban, descendían de mis ojos porque no amaban tu ley. Cuando Ezequiel habla del resto fiel, en los días de Ezequiel, el resto fiel, Ezequiel capítulo 9, versículo 4, dice, gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en ella. El apóstol Pedro dice que el justo Lot, hablando de Lot, dice, este hombre justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El dolor de este hombre viendo la iniquidad de los hombres de Sodoma y de Gomorra. El apóstol Pablo decía en Romanos 9, versículos 2 y 3, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Se dolía. ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El dolor del apóstol Pablo viendo la incredulidad de sus propios compañeros, de los judíos como él. Se dolía también. El Señor Jesucristo lamentándose sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste. Yo quise y tú no quisiste. Y aquí está el conflicto. Dios, el Señor Jesucristo quiere que ellos se salven y ellos no quieren salvarse. El Señor les muestra todas las evidencias a fin de facilitar que ellos crean y ellos no quieren creer. Y aún así el Señor se duele. No es un Dios insensible. No es un Dios insensible, ni siquiera por aquellos que son enemigos de Dios. Todo lo contrario. Él ama a esta creación y a todas las criaturas, a todos los hombres que Él ha creado. Y ahora el Señor, viendo esto, tiene que actuar en consecuencia. Viendo la incredulidad irracional,
endurecida ya de estos hombres. Dice, no se os dará señal. No se dará señal a esta generación. No. Es muy solemne, muy categórico. No. Lo que ellos pedían era irrazonable. No tenían el derecho a pedir una nueva señal al Señor, cuando ya el Señor les había dado tantas. De hecho, ¿de qué serviría darles otra señal más? ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 3? ¿Qué dirían ellos? Pues atribuirían los milagros del Señor a Belcebú, al príncipe de los demonios. No tenía sentido. Hiciera lo que hiciera, de ninguna manera ellos iban a cambiar, no querían cambiar. Y este es un problema muy serio que no se solucionaría dándoles más señales. Ahora, el evangelista Mateo añade, cuando trata este pasaje, dice en Mateo 16:4, dice, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y a qué se refiere la señal del profeta Jonás? Pues se refiere a la señal, a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo. Esta era la señal, la muerte y la resurrección. Esto queda explicado en Mateo en el capítulo 12, los versículos 39 y 40. La señal de la cruz, una señal que sigue siendo válida en el día de hoy para todos nosotros. El apóstol Pablo dice que los judíos pedían señales cuando él predicaba allí en Corinto. Pedían señales, dice, y la señal que nosotros les predicamos es la cruz y la resurrección de Cristo. Esto sigue siendo útil, es la señal suprema que Dios ha dado a esta humanidad para que puedan creer en Él. La cruz y la resurrección. Y finalmente el Señor cuando ya estaba siendo juzgado por el Sanedrín, por el sumo sacerdote, aún añadió otra cosa. Les dijo que sí que les daría una señal. ¿Recuerdan ustedes el interrogatorio del sumo sacerdote? En Mateo 26, los versículos 63 y 64. Le dice el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, fíjense, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ellos habían pedido una señal del cielo van a tener. Con lo que ellos estaban tramando en este juicio, que era matar al Señor Jesucristo, lo matarían, pero eso no evitaría que Él resucitara y ascendiera para sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, como les estaba anunciando aquí. Pero no solamente eso. Desde su trono en la majestad Él va a volver y va a ser la señal inequívoca, definitiva, con la que Él se va a manifestar a esta humanidad. Pero fíjense, será una señal que no les salvará, sino que será una señal que les condenará. Porque si el Señor viene a juzgar este mundo y no hemos creído en Él, será una señal de juicio, no de salvación. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y ellos lo estaban ignorando. Y ahora la última cosa que nos dice aquí el evangelista es muy seria, muy seria. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Dejándolos, se fue. ¿Qué pasa con el hombre que rechaza las señales de Dios, las evidencias? Pues que llega un momento que Dios deja de manifestarse a él y se marcha. Dejándolos, se fue. Es una verdad que debemos de recordar. Hay límites a las oportunidades que Dios da a los hombres pecadores para aceptar la gracia divina. Hay límites. ¿Qué dijo Dios antes del diluvio? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. En Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ya Él había hablado y ellos no habían querido escuchar. Noé fue un profeta en su tiempo, no quisieron escuchar. Y al final vino el juicio, vino el diluvio. El pueblo de Israel, a lo largo del viaje por el desierto, vieron todas las obras de Dios y sin embargo, una y otra vez le provocaron y le tentaron, dice el Salmo 95, los versículos 8 al 11. El Señor dejándolos se fue. Aquella generación en el desierto, incrédula, quedó tendida en las arenas del desierto. Ninguno entró de los mayores de 20 años para arriba, sino solamente Josué y Caleb. Toda una generación incrédula quedó allí. No hay oportunidades eternas. Las oportunidades se acaban. Por eso
la Biblia nos exhorta, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones como hicieron ellos en el desierto. Ese es el contexto en Hebreos 4, versículo 7. Bueno, pues terminamos aquí. Es una lección muy seria, acaba de una forma muy seria, pero no nos debemos de olvidar de las cosas que hemos ido viendo a lo largo de este pasaje. Primero el milagro, la compasión del Señor, el carácter del Señor, la gente que le seguía. La preocupación porque los discípulos aprendieran, porque nosotros aprendamos, que tenemos responsabilidad sobre las personas a nuestro alrededor. Que aprendamos del poder de Dios suficiente para solucionar cualquier cosa. Que veamos la responsabilidad que nosotros tenemos en dar un paso hacia adelante. Que no dejemos cosas pendientes en nuestras vidas y que si las tenemos las solucionemos. Volvamos atrás y solucionemos las cosas. Y sobre todo que manifestemos fe en el Señor. Porque la incredulidad es un cáncer que nos aboca, nos lleva al juicio divino, del que no podremos escapar. Son cosas realmente muy importantes las que hemos considerado en este pasaje que debemos de tener en cuenta, que debemos de guardar, de grabar en nuestros corazones, de ponerlas en práctica en nuestras vidas, porque cualquier cosa que veamos en la palabra, si no la practicamos, pues lo único que llenará será nuestros cerebros, pero si nuestro corazón, si nuestra voluntad no se implican en lo que vamos aprendiendo, lo que estudiamos no tiene sentido. Pues que el Señor nos ayude, a mí y también a ustedes, a practicar, a vivir de acuerdo con estos principios tan importantes que hemos visto en este pasaje. Pues quedamos aplazados para la siguiente ocasión y mientras tanto que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por su atención.